Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, nuestro primer programa de este año 2017. Les mandamos un abrazo a través de las pantallas. Mónica González. Buenas noches. Buenas noches, Hernán Larraín. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael Berguán. Buenas noches. Caballero. Alberto Mayol. Buenas noches. Y muy feliz año para todos quienes siguen Ciudadanos de CNN Chile. Tenemos pregunta, como siempre, parte de las tradiciones del programa. Y la pregunta tiene que ver con lo que se vivió el fin de semana, con la proclamación de Alejandro Guiller y además con las esquirlas todavía de la encuesta CEP. ¿Cree que Guiller será finalmente el candidato de la nueva mayoría? ¿Sí o no? Participen a través del Twitter y con el hashtag CiudadanosCNN sus comentarios. Pero antes de ir al tema, antes de la votación, vamos a otra tradición, el Minuto de Confianza, además en un homenaje a Andrés Rillón, el verdadero inventor del Minuto de Confianza. Así que lo hacemos con un especial homenaje también a quien le copiamos la idea de este Minuto de Confianza acá en Ciudadanos de CNN Chile. Mónica, partamos contigo. De acuerdo. Muy buenas noches, feliz año para todos. ¿Usted cree que paga una cuenta justa por el agua potable que recibe en su casa? Yo creo que no, porque hay consenso en que no son justas. Bueno, la causa es porque hace más de 20 años que la legislación que regula a las sanitarias, a las empresas sanitarias privadas, no se ha cambiado y mantiene un piso de ganancia del 7%. Fíjese usted que hace pocos días, por primera vez, el Congreso decidió modificar esto y la Cámara de Diputados votó por mayoría eliminar ese piso mínimo del 7%. La reacción no se hizo esperar. La agrupación de las sanitarias le encargó, le compró, y muy caro, un informe en derecho otra vez a la abogada Olga Feliú, quien dijo que esto tenía serios vicios de inconstitucionalidad y amenazó con el Tribunal Constitucional. Y el gobierno remató diciendo que no está en sus urgencias. Raro, increíble, porque fíjese que cuando nos dicen que esto amenaza las inversiones, no es verdad. Nosotros, todos ustedes y yo, y todos los que están aquí, pagamos en nuestras cuentas gran parte de las inversiones que hacen las sanitarias. Y fíjese, una muestra. Aguas Andinas, que es la principal empresa sanitaria instalada en el país, ha tenido en los últimos 5 años una ganancia promedio de 110.000 millones de pesos al año. No vamos a decir que es poca cosa, por algo le llaman en su casa matriz, en Barcelona, la joya de la corona. Pero ahora todos están conscientes de que esto es inconstitucional. ¿No tendremos algo que decir nosotros? Yo solo quiero acotar al final. Y esta súbita defensa de todo el mundo no tendrá que ver con un reportaje de CIPER en que mostró que Aguas Andinas era uno de los principales financistas de la política, violando su código, el de Aguas de Barcelona, su casa matriz, y estando al filo de esta legalidad que permite que las empresas financien la política ilegalmente, pero nadie vaya preso. Pero esta vez, yo creo que no debemos permitir que ese piso de 7% mínimo de ganancias, que se negocia en una pieza oscura, porque la regulación es más que opaca, se mantenga. Gracias, Mónica. Me voy a tomar ahora mi minuto de confianza. Esta mañana venía por calle Catedral, en el centro de Santiago, y vi una larga fila de personas serpenteando por toda la cuadra. Lo bueno es que no era gente esperando una promoción por el día del completo, ni algún ofertón de alguna empresa electrónica. No, era gente haciendo una fila para entrar a las exposiciones del Congreso del Futuro. Una buena idea que demuestra las buenas cosas que se pueden hacer en Chile cuando los políticos transversalmente trabajan juntos para iniciativas por el bien de los chilenos y de paso merecidamente obtienen también una figuración por ello. Muy importante tener a científicos, intelectuales, premios Nobel en un país que históricamente ha despreciado el tema de la investigación científica y hay numerosos ejemplos de ellos. Uno numérico, claro. Somos el país de la OCDE con menor inversión en investigación y desarrollo, apenas un 0,38% del PIB. Como comparación, por ejemplo, un país como Corea del Sur, que hace 40 años tenía un tercio del PIB per cápita que nosotros, hoy tiene un 4% de inversión en investigación y desarrollo y se ha convertido en un país industrializado. Nosotros nos hemos quedado atrás.
no hacemos realmente esas inversiones. Seguimos pensando en ser un exportador de materias primas. Antes el salitre, ahora el cobre concentrado, algo de harina de pescado por ahí y algo de celulosa. Ojalá que estos buenos días de enero, en que nos volcamos a ver lo mejor de la ciencia del mundo, nos permitan también entender que tenemos que dar un paso distinto si queremos realmente ser un país desarrollado y no solamente un exportador de materias primas. Hernán, tu minuto. ¿Se ha preguntado usted por qué Alejandro Guiller se está transformando lentamente en el candidato favorito de una serie de parlamentarios de la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista y también el Partido Comunista? Bueno, la razón es simple, lo dicen las encuestas, porque puede ganar. Estos parlamentarios, mucha gente de la nueva mayoría sabe que Alejandro Guiller, que entró hace 3 años a la política en el Senado, no cuenta con la experiencia para gobernar. Pero él es quien mejores posibilidades les da para maximizar un buen resultado en la parlamentaria. Saben que es ambiguo, que tiene una retórica ciudadana, antipolítica y partidos, pero en definitiva es la puerta para poder seguir en el Estado y con trabajo. Saben que no tiene estructuras, asesores, equipos, lealtades en ninguno de los partidos fundamentales de la nueva mayoría, pero es la forma de seguir adelante con la agenda de Michelle Bachelet y sus reformas. Eso explica básicamente el apoyo de Alejandro Guiller. Muchas gracias, Hernán. Alberto, tu minuto de confianza. Ha muerto Zygmunt Bauman, un destacado sociólogo que postuló dentro de una larga tradición que, si somos rigurosos, comienza con esa famosa frase en el Manifiesto Comunista de Marx de que en el futuro todo lo sólido se desvanecerá en el aire y todo lo sagrado será profanado. De ahí en adelante viene todo un análisis respecto a las sociedades que van a venir en el futuro y las que llegaron. Viene el diagnóstico después con las sociedades posmodernas en los años 70. En esa tradición, Bauman aporta la idea del concepto de modernidad líquida, una sociedad efímera, una sociedad sin ligamento, con instituciones tan frágiles que incluso a nivel de la familia las relaciones de a dos en realidad son de 1,5, y una serie de otros análisis bastante interesantes sobre el presente. Una cosa queda pendiente porque efectivamente hay mucho de liquidez en el mundo y hay mucha sensación de fragilidad y de procesos efímeros, pero hay una gran pregunta que queda pendiente para poder consolidar este diagnóstico. ¿Cómo se condice esta sociedad líquida con una sociedad donde reaparece el racismo, donde reaparece el nacionalismo? ¿Cómo vamos a hablar de esto líquido con estas otras estructuras tan sólidas y tan rígidas que tienen que ver más que nada con la irracionalidad propia del siglo XIX que vuelven a aparecer? Muchas gracias, Alberto. Rafael, tu minuto. Bueno, estoy esperando la música, gracias. Estamos a 9 de enero, el año ya ha avanzado bastante, pero como este es el primer programa del año, yo quiero usar mi minuto para desear un buen 2017 a todos. Un poquito de crecimiento, por supuesto que ayudaría, pero en un año de elección presidencial me parece más importante desearnos que escuchemos más, especialmente a los que piensan distinto. La semana pasada nos visitó un muy importante psicólogo social, Jonathan Haidt, que es profesor de la Universidad de Nueva York. Sus estudios básicamente dicen que nuestras opiniones y nuestras creencias se forman desde la intuición, y la razón la usamos solamente para justificar ex post esa intuición. En Chile hoy somos mucho más tolerantes, por ejemplo en temas de género, en temas de diversidad sexual, en temas de raza, pero no lo somos ante la diversidad política. Ojalá durante 2017 usemos la razón para escuchar y entender y aprender del que piensa distinto. Y exactamente en el tiempo, Rafael, además de haber esperado a la música. Perfecto. Entrevistamos a Jonathan Haidt aquí en CNN Chile. La entrevista está también en nuestra página web para que ustedes la puedan revisar si les interesó el tema que plantea Rafael. Vamos de inmediato a la primera nota. Alejandro Guiller, proclamado oficialmente como candidato presidencial. La encuesta CEP lo pone en la pole position de la nueva mayoría y a Sebastián Piñera en el primer lugar de la clasificación general. La nota y conversamos. Nos alegra, por cierto, que haya un aumento de los 5 puntos. Que llegue a 20 puntos, me parece a lo mejor un respiro para ella, pero no me parece una noticia para celebrar. Tenemos que ponernos de pie y superar el grave tropiezo. Las encuestas son solo eso, encuestas, son mediciones, no hay que enamorarse. La encuesta es un dato,
estamos aquí para cambiar la encuesta. Me mantengo entre los 4 primeros. Yo no sabía que iba a salir el mejor evaluado de Chile Vamos. ¿Cómo va a ser la encuesta que hace una empresa, un instituto privado? ¿Va a ser lo que define las elecciones en este país? Alejandro Guillé Álvarez, presidente de la República 2017. No escondo mi condición de político, pero no quiero ser como aquellos que me quieren enseñar cómo es la cosa, porque no me convence, porque no funciona la cosa así. Y si no, ¿por qué están las cosas como están? ¿Por qué están las cosas como están? ¿Por qué están las cosas como están? Ya, Guillermo lanzado en una proclamación en la cúpula del Parque O'Higgins por el Partido Radical, con además su primer discurso, digamos, en estas lides presidenciales. ¿Qué te pareció, Rafael, el lanzamiento de Guillermo, su entrada en la carrera? ¿Necesita música? No, de hecho... Tenemos al director de orquesta esperando. De hecho, voy a cambiar de página porque estaba pensando en la encuesta CEP. No, pero partamos al tiro con Guillermo, que es la noticia del Está día. bien, está bien. Bueno, mira, a ver, Guillermo... A mí, bueno, me parece que a esta altura era algo que ya se había ido. Esto de que tengamos encuestas semanales que uno puede criticar por su capacidad explicativa, porque están sujetas a un montón de ruidos y son muy volátiles, al mismo tiempo también empieza, cuando se empieza a repetir este dato semanal, empieza a configurar un escenario que es bastante razonable y al menos en el contexto, en la fotografía que uno está viviendo, cercano a la realidad. Y hace rato que sabíamos que Alejandro Guillermo estaba alejándose de los que lo siguen. A mí no me sorprende que eso esté pasando, porque en la medida que uno se va acercando a la elección, es natural que dentro de las coaliciones se vayan definiendo con mayor claridad quiénes son los que van a representar a la coalición. Ahora, lo que él representa, lo que él va a hacer, lo que él no va a hacer, da para mucho. Yo creo, sin embargo, que más que preocuparse de lo que Guillermo va a decir, tenemos que esperar a saber lo que la nueva mayoría va a decidir. En cuanto a que creo que ahí es donde tiene que venir la definición, a la que después se va a adecuar Alejandro Guillermo, si lo que ha hecho hasta ahora sigue ocurriendo hacia adelante, en términos de si van a querer desde el oficialismo ser un Bachelet 3.0 o ser una concertación 5.0. Entonces, yo en realidad creo que Alejandro Guillermo es un personaje que hasta ahora ha demostrado que va a tener la capacidad de adaptarse a lo que la nueva mayoría decida durante ¿Y la los nueva próximos mayoría meses. es un órgano que pueda decidir algo, así como Bueno, que se pongan de acuerdo? el y oficialismo tomen una tiene que decisión? tomar, el Pues oficialismo es tiene que difícil, hacer ¿no? una definición. Y esa definición puede dejar muertos en el camino, puede significar que algunos se desembarquen, que otros se agreguen, pero la definición, creo yo, va a venir de la coalición y no va a venir de Alejandro Guillermo. Yo creo que él se va a adaptar a eso. Ok, Alberto, ¿estás de acuerdo? A ver, yo no estoy de acuerdo, pero básicamente por una cosa más de análisis más estructural. O sea, la primera pregunta que me hago es ¿qué significado tiene cada una de las posiciones políticas hoy día en el escenario? Cuando viene la crisis, 2011-2012, y comienza este proceso, hay una respuesta política, que es la primera respuesta política que conocemos, que es el cierre de la concertación, la apertura de la nueva mayoría. Es una respuesta política con una oferta para resolver la crisis. Esa respuesta fracasa. La derecha mantiene un discurso hasta el día de hoy de negación, no hay crisis. Esto es solamente un problema comunicacional, ¿ya? Luego está terminado este gobierno, pero evidentemente ya fracasó respecto a esa respuesta, y viene la pregunta de quién hará otra respuesta ante la crisis. Claramente la nueva mayoría no va a ofrecer una respuesta ante la crisis. Solo tiene para ofrecer un candidato que crece. Entonces, es un candidato que no está sustentado sobre una coalición sólida, que además su misma llegada produce una sismología interna importante porque hace crecer, hipertrofia un partido muy pequeño, que tiene poco peso en la estructura y por tanto va a generar muchos problemas alrededor. En segundo lugar, es una coalición que no tiene su identidad definida. En tercer lugar, es una coalición que no tiene respuesta ante el proceso de crisis. Por tanto, Guillet está, si cabe, aún más solo que Bachelet cuando comienza. Está más solo y vale literalmente la mitad, porque Michelle Bachelet pesaba en aprobación 60, 70 puntos y él está un poquito más de 40. Todo el sistema político está bajo los 50, digámoslo además. Él es el primero de un conjunto de resultados bastante negativos, bastante mediocres del rendimiento de los líderes políticos. Bueno, en ese escenario a mí me parece que no significa que sea sólido. Aún así, sí creo que va a ganar la primaria y creo que tiene la mayor probabilidad hoy día de ganar la presidencia, incluso con cierta facilidad. Pero ¿Crees que tiene más probabilidades que Piñera de ganar? Sí, claro. ¿Sí? O sea, por de pronto ya suma más si uno considera los otros candidatos. Acordémonos que él dijo que Piñera Piñera no no llega. llegaba. Sí. Sí. Él apostó aquí. Sí, Hay una así es. apuesta. ¿Hernán? Así es.
A ver, yo creo que lo primero, esta encuesta CEP de alguna manera la habíamos conversado aquí. Esto como que cristaliza un momento político y abre, por así decirlo, una etapa que es de aquí hasta el 2 de julio, la primaria. Y efectivamente yo estoy en general bastante... La primaria del 2 de julio. No, pero porque en marzo dijo Piñera que se definía. Pero yo creo que Piñera está en campaña. No creo que sea, digamos, alguien que esté esperando un momento. Eso va a ser la confirmación de una carrera. Yo creo que él está dando todas las señales de que está en carrera. El mismo día que sale la encuesta, sale un video. Además creo que lo está haciendo relativamente bien. Así como creo que Alejandro Guillet está relativamente haciendo bien las cosas en términos de su estrategia política. Pero estoy en el fondo de acuerdo con el análisis de Alberto. Yo creo que la nueva mayoría como proyecto político no existe. Y hoy día Alejandro Guillet es lo que les queda para poder seguir juntos, aferrados al poder y darle continuidad a lo que están hoy día haciendo, donde hay una convicción ideológica muy profunda, más allá del rechazo que tenga la coalición actual y su fracaso frente a la ciudadanía. Yo creo que esta va a ser una elección muy competitiva, pero no podemos negar de que hay primarias. Y esta encuesta CEP, a diferencia de la encuesta CEP del 2012, diciembre, donde sí nos mostró primarias y hizo bastante más complejo el análisis político de esa época, aquí nos quedamos simplemente con por así decirlo, con primera vuelta. Y la verdad es que las primarias son realidades muy distintas, con universos electorales muy distintos. Chile va a tener su primaria, la nueva mayoría va a tener su primaria eventualmente, incluso el Frente Amplio podría llegar a tener una primaria. Faltó esa pregunta, Hernán, para ti. Faltó esa pregunta en la encuesta CEP. Por supuesto. Me pregunto por qué no está esa... Y esto básicamente creo que lo que hace, para hacerla corta, es instalar una sensación de que de alguna manera esta es una carrera competitiva de primera vuelta, cuando en realidad lo que viene a continuación como análisis político creo es la primaria. ¿Y eso es intencional del CEP, crees tú, haber sacado esa pregunta? No tengo idea qué explica ese cambio, pero creo que es una diferencia a observar. Yo te puedo responder al menos cuál es la razón técnica que ha utilizado el CEP para justificar el por qué no ha puesto esta pregunta, más allá de que siempre desde el mundo político no hay suficientes preguntas que se pudieron haber agregado, digamos, y eso es natural que sea así, pero nosotros tenemos cierto compromiso en términos de espacio con preguntas que tienen que repetirse en encuestas en otras partes del mundo. Pero la razón concreta es porque el año 2012 solo 25% de la gente no se había definido a esta altura en términos de por quién quería votar. Ahora es 66%, no ahora, pero en agosto fue 66%. ¿Y ahora? Entonces, no. 49%. El punto ahora sabemos ex post que fue cercano a 50, un poquito más. Se tomó la decisión en el equipo técnico, el que yo no participo, cuando se conoció el 66% hace 4 o 5 meses atrás, en agosto, porque ese 30 y tanto por ciento que te queda, después hay que separarlo para las primarias, y se te empieza a abrir tanto el universo, se te empieza a achicar tanto, por lo tanto, el intervalo de la posibilidad de error es demasiado grande, y al final llegamos a la conclusión, pensamos, de que no era suficientemente informativa. Lo más probable, aun cuando no depende de mí, es que en la próxima encuesta, que va a ser seguramente a principios del segundo trimestre, fines del primero, vamos a tener esa pregunta cuando estemos ya 2 o 3 meses de la elección. Bueno, yo quiero plantear un tema un punto de vista que me parece que no está en sus análisis, con mucha modestia lo digo. Y es que me parece que todo está, precisamente por lo que tú acabas de decir, con un 50% del electorado que no tiene preferencia, está abierto. Yo tengo una pregunta, primero antes de decir lo que yo creo. Mi primera pregunta es, ¿cuánto va a pesar en ese 50% los programas, las ideas? Porque hasta ahora no tenemos ninguna. Y lo claro es que en este año es muy importante saber, por ejemplo, ¿qué piensan los candidatos sobre los derechos de agua? Esos derechos de agua que algunos pretenden que es expropiación, aun cuando le fueron regalados por el Estado. Pero eso es lo típico, me lo regaló el Estado y ahora es mío, y el costillar es mío y nadie me lo quita, porque es expropiación. ¿Qué piensan los candidatos sobre la AFP? Hay consenso de que las pensiones no dan abasto. ¿Qué vamos a hacer? Se sigue lucrando de una manera abyecta en las universidades. Bueno, el reglamento no está. O sea, yo tengo la sensación, por nombrar algunas cosas, ¿no?, de que a diferencia de lo que muchos dicen majaderamente, de que hay una mayoría que estaría diciendo que todos estos cambios profundos estarían mal planteados y era un fracaso, yo creo que la encuesta, cuando me dice que los personajes mejor evaluados son Guillet, Giorgio Jackson y Boris, lo que me está diciendo es otra cosa. Me está diciendo que los personajes mejor evaluados, en los que han dicho que las cosas no se han planteado bien, pero no es verdad
que aquí la gente esté diciendo que no son necesarios los cambios. Mónica, hay un tema súper interesante. Ese es un tema muy interesante. Porque ese dato se puede plantear de dos maneras. Tú dices, puede ser que la gente esté de acuerdo con las ideas de esos personajes, o puede ser que la gente valore que son más bien outsiders, o personas que se entienden como que vienen más bien de fuera del mundo político. Y hay una doble interpretación que es posible. Perdón, para terminar, yo digo que hay un campo abierto y que, a diferencia de otros años, a diferencia de lo que ha ocurrido antes, yo creo que aquí estamos recién en pañales. ¿Y en pañales por qué? Porque en el área chica, donde se meten los goles, no hay ningún jugador. Están todos posicionándose recién con los trajes para entrar a la cancha. Es muy temprano y yo creo que, insisto, a mí me falta un candidato y yo sé que el Frente Amplio lo va a tener. No estoy diciendo que ese Frente Amplio vaya a dar el batatazo. A mí me falta, porque tal como ustedes decían, en la medida que hay un candidato del Frente Amplio y la nueva mayoría se ordene, aquí va a entrar a un otro ordenamiento y van a empezar a pesar qué ideas planteo para el próximo gobierno. Sí, no, yo creo que yo estoy de acuerdo con una cosa interesante. Yo creo que se viene un debate de contenido al interior de los sectores. Ojalá. ¿Cierto? Y hay que hacer una observación respecto a Alejandro Guiller, que liderando las encuestas da señales, a pesar de ser bastante poco sustantivo, de ser un proyecto de continuidad de Michelle Bachelet y de las reformas. En conciencia de que es un gobierno impopular y que las reformas frente a la ciudadanía tienen un rechazo importante, él dice, vamos por más nueva mayoría. Y creo que, por lo tanto, va a ser interesante esa discusión en sí misma y cómo se comporta en relación a la encuesta y en relación a la primaria. Y en relación a la centro-derecha, yo también creo que hay una cierta autocomplacencia. En general, en Chile Vamos, hay una cierta alegría porque hay un candidato que puntea en la encuesta, pero hay mala memoria porque la pregunta es, ¿para qué gobernar? ¿Cuál es el proyecto? Digamos, si esto es gestión y crecimiento y empleo, y eso es lo que en el fondo va a decir que es Piñera y con eso en el fondo eventualmente puede ganar, yo espero, y voy a trabajar al menos, para que el sector sea crítico respecto a los errores que cometió cuando fue gobierno, el déficit político que tuvo el sector, el haberle entregado la bandera a una persona del frente, y que por lo tanto aquí hay que tener un proyecto político sustantivo, y no simplemente gestión y crecimiento. Yo creo que la centro-derecha está siendo muy autocomplaciente con el resultado de la encuesta también. Déjenme complementar lo que dicen ustedes dos y voy a usar de información que tengo cruzando las bases de datos. Las bases de datos van a estar recién disponibles durante los próximos días. El CEP siempre las pone a disposición una semana después. Una primicia. Pero parte de la información que ha entregado Ricardo González, y después de conversaciones también en el CEP con él, sé que ese alto porcentaje de personas que declaran no tener a esta altura definido lo que va a hacer, es también un porcentaje de personas que con una desproporcionadamente alta probabilidad no va a ir a votar. Eso es lo que declaran. Sabemos también, me estoy echando para atrás, que lo que está diciendo la gente y lo que está haciendo después no necesariamente es lo mismo. Esa es otra discusión. Pero si le creemos a las respuestas, la mayoría de aquellos que hoy día no se han definido por un candidato, mucho mayor que lo que ocurría en el pasado, sería una mayoría que tampoco votaría. Dicho lo anterior, hay un espacio entonces para, y aquí complemento lo que ustedes mencionaban, para que movilizar a menos gente sea más importante, porque son cuantitativamente más relevantes. Si tú mueves 2-3% del potencial de votantes, hoy día ese 2-3% es un 2-3 puntos porcentuales de una base de solo 40-45%, por lo tanto es el doble. Y por lo tanto hay un espacio, y existe, como decimos los economistas, la motivación para movilizar a la gente. Y movilizarla, pero movilizarla, estoy pensando, requiere ofrecerles algo concreto. Hay un mayor incentivo para que los candidatos traten de mover a la gente con ideas, con propuestas, etcétera. Bueno, por echarle pelo a la sopa, además hay un problema más complejo, y es que de los que dicen que van a votar, si uno sigue la tendencia histórica de lo que votan en la municipal y cuánto sube después en la presidencial, está sobrevalorado. Por tanto, lo más probable es que muchos de los que están diciendo que van a votar, además no voten. Entonces, y no sabemos si tienen un perfil aquellos que están diciendo que van a votar y no van a votar. Puede ser que estén más marcados para un lado o para el otro. Añadido a eso, que probablemente cuando entre la candidatura del Frente Amplio, que probablemente reúna hasta 12 grupos, por tanto no va a haber esta típica en los sectores de izquierda creación de un archipiélago de dispersión, ¿ya? Si se llega a tener un solo candidato mediante una primaria, por ejemplo, ¿ya? Ese candidato le va a quitar votos al sistema que está, no probablemente capturar nuevos votos, porque eso ha demostrado ser muy difícil y muy resistente.
en los últimos años. Estamos asumiendo que efectivamente se comportan los electores tal como se han comportado antes. Por lo tanto, va a modificar también el escenario. Entonces, todos los que asumen que este es un escenario más o menos definido están completamente equivocados, porque efectivamente aquí van a pasar muchas cosas sísmicamente importantes. Más aún, la primaria es sumamente compleja de qué es lo que va a pasar. Hay muchos partidos que podrían no cumplir las condiciones para presentar candidatos en una primaria. Por de pronto hoy día hablamos de un candidato que es súper importante, fuerte, que algunos incluso todavía le dan posibilidades, que es Ricardo Lagos, y lo tendría que presentar el PPD. Y el PPD probablemente no llegue a la fecha de la primaria con la cantidad que pide la nueva legislación para el refichaje del partido, ¿ya? Lo que probablemente le pase también al Frente Amplio, y habrá que ver cuál es la fórmula, porque si el Frente Amplio no lo dejan hacer una primaria legal, va a ser una no convencional, pero eso evidentemente va a generar una tensión muy parecida, porque es una legislación la que existe acá, que no existe en muchas partes, entonces va a generar una tensión política importante. Y si eso se repite en el PPD con Lagos, bueno, esa tensión política va a ser más grande todavía. Ahora, cuando salen los resultados de la CEP, a 6 meses todavía de las primarias, casi un año de la elección, pero a 6 meses de las primarias, parecía haber la tentación en muchos en dar ya por definido el asunto. Ya, esto es Piñera contra Guillé y se acabó. ¿Va a haber sorpresa en estos 6 meses? ¿Efectivamente es demasiado apresurado decir que ya tienen una ventaja tan amplia Piñera y Guillé? Sí. A mí me parece que sí, que va a haber puede haber... sorpresa, o sí, No, es muy aventurado. que lo más posible es que haya sorpresa. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me sorprendió, por ejemplo, que José Antonio Kast obtuviera, por ejemplo, un 19% de valoración positiva. O sea, yo siento que en ambos sectores... ¿Lo encontraste alto o bajo? Lo encontré alto. Estamos pidiéndonos poco. ¿Eh? Lo Lo encontré alto, perdón. Están todos muy bajos. Sí, claro. No, partamos de la base 50, que están todos muy bajos. Y en esta lucha por pequeños puntitos, hay personajes que asoman, ¿no? Que asoman por los lados. Pero a mí lo que me indica eso es que asoman con una plataforma concreta de reclamo de transparencia, con un reclamo bastante fundamentalista sobre las cosas que hay que cambiar. Es un reclamo bastante radical. Entonces yo siento que aquí puede haber sorpresas. ¿Por qué? Porque además este es un año de galope profundo. O sea, no nos olvidemos que en pocos días más asume Trump en Estados Unidos y que no sabemos qué cantidad de efectos van a tener sus medidas en un continente que ya está muy alicaído. No nos olvidemos que este continente está con problemas en casi todos los países y con elecciones en casi todos los países que ha habido o van a haber. Entonces, frente a ese galope profundo que se nos impone desde Estados Unidos, yo creo que es obligatorio no mirarnos mucho el ombligo y pensar que vamos a tener que reaccionar. Yo encuentro, honestamente, que es súper inteligente que Piñera haya dicho en marzo me defino. Porque ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa que así como en la última elección hubo guerra sucia contra Goldberg, en esta elección la tengamos también, cuando salió su historia de paraísos fiscales. O sea, yo siento que a propósito de la desconfianza, de los bajos índices de confiabilidad, de los bajos índices de credibilidad, de los bajos índices de cualidades positivas con la ciudadanía, de ese amplio porcentaje que no quiere ir a votar, que no le interesa, de interés. Yo creo que aquí esta disputa por el poder real, que finalmente se da en estas elecciones, puede tornarse muy, muy cochina. Y yo creo que a eso es lo que hay que mirar con detención y preocupación para intentar evitar aquello. En la CEP equivalente, hace 4 años, aparecía primera Bachelet y segundo estaba Goldberg. Esos son los candidatos más fuertes en la CEP en el mismo momento en el que estamos hablando. Sí, yo creo que es súper claro que falta mucho por delante. Hace 3 meses Alejandro Guillén no estaba en las encuestas y Sebastián Piñera corría solo. Lagos emprende una aventura, es un notición, hace todo lo imaginable y la verdad es que sus opciones hoy día están, al menos en la gran carrera, se ven muy débiles. Ahora, con todo, solo 2 comentarios de por qué creo que pueden haber sorpresas, por qué está abierto. Porque, sí, es cierto, da la impresión como hay un momento político y da la impresión, es bien global, de sorpresa, de incapacidad de anticipar escenarios electorales, de errores en materia de encuestas, de dificultad de adelantar cuánta gente se va a movilizar para votar.
Y luego la fragilidad del elector, un elector más libre, más independiente, más autónomo, más leal y también, por lo tanto, más desleal, si tú quieres. Mañana Alejandro Guillet, por 3 razones que no se nos cruzan en el camino, perfectamente puede dejar de ser lo sexy que es hoy y eventualmente otro electoralmente lo es. Electoralmente, obviamente que es un personaje muy sexy, pero en esa dimensión solamente. Entonces creo que la cosa está bien. Pero bueno, cada uno con su lenguaje. ¿Y tú, Alberto? No, no es mi tipo. No, solo marcar eso. Yo creo que efectivamente está bien. Ahora, hay una lógica electoral que es la movilización y el legitimar los candidatos para cada uno de los sectores frente a la ciudadanía, que creo que hacen a las primarias un hecho político que hoy día tú no puedes renunciar. Además, Hernán, sumándole que los partidos políticos están completamente desbordados por esta situación. Hoy día los dos que encabezan son independientes, Piñera y Guillet. Los partidos políticos no están teniendo ningún rol real, activo. A la proclamación de Guillet fueron diputados socialistas, diputados del PPD, que va a proclamar este fin de semana Lagos. Y los parlamentarios están completamente desbordados. En el caso de la centro-derecha pasa lo mismo también. Por lo tanto, los partidos al que tienen aquí es mínimo. El carné del Partido Socialista tiene solo 3 rostros en su reverso, ¿no es cierto? El del presidente Allende, el del presidente Lagos, ¿de acuerdo? Y el de la presidenta Bachelet. Uno de sus rostros lleva bastante rato pidiendo que lo nominen y el Partido Socialista todavía no es capaz de tomar una definición. O sea, solo lo estoy usando como ejemplo de lo mal que están haciendo la pega. ¿Para qué decir la democracia cristiana que está metida en una situación en la que lo que haga le va a hacer mal? Lo que haga le va a hacer mal. Rafael, ¿tú cómo consideras después de lo que dijo Hernán? A mí te escuché atentamente sobre Piñera. Dentro de esta fragilidad, ¿te parece que se puede convertir en un personaje atractivo para la derecha para movilizarla a ir a votar? ¿Sebastián Piñera? Sí. Yo creo que Sebastián Piñera, una de las virtudes que tiene es que de alguna manera es bastante transversal. La misma razón por la cual la gente más de derecha no quiere mucho a Sebastián Piñera. Yeah. La misma razón por la cual los empresarios más tradicionalistas, los que tienen más de 60 años, no quieren mucho a Sebastián Piñera, es la razón por la cual yo creo que Sebastián Piñera apela a una base más amplia. Ahora, dicho eso, déjame cerrar el comentario de Alejandro Guillet y de lo difícil que es leer a Alejandro Guillet proyectándolo hacia adelante. Otro cruce que me pareció interesante mirando la encuesta CEP es que, contrariamente a lo que ha salido en los últimos días, basado en intuición, porque no conocemos los datos todavía, la base mayoritaria de apoyo a Alejandro Guillet hoy día no es la clase media, son las clases de ingreso más bajos. Y, obviamente, dejando de lado ingreso, gente de centro-izquierda. La centro-izquierda es disciplinada, pero la gente de ingresos más bajos tiende a votar menos. Entonces, parte del apoyo que tiene, yo no digo que Alejandro Guillet no vaya liderando fácil, lo va haciendo, pero tiene una parte importante de su apoyo hoy día que no está en la clase media, está en un segmento de la población que podría no ir a votar. Sí, yo creo que yo insisto en que cuando uno no tiene un panorama claro a nivel de los nombres, es muy bueno mirar el sustrato donde se mueven. Y en ese sustrato, yo ya decía, la nueva mayoría no está representando una respuesta política a la crisis. La derecha tiene una situación muy extraña porque apela a un ciudadano que se conoce en la sociología como postmaterial, un ciudadano que tiene valores que van más allá de los valores básicos, ¿ya? Que considera que la calidad de la vida es más importante que la seguridad y cosas por el estilo, apela a eso para explicar a este nuevo ciudadano, pero lo que ofrece es más crecimiento económico, ¿ya? Comida, o lo que ofrece es más seguridad, ¿ya? O sea, la delincuencia, ¿ya? Entonces tiene una oferta material para un supuesto electorado postmaterial. Entonces no tiene una consistencia sólida en ese sentido. Hay una segunda respuesta al proceso de crisis, que es la respuesta del Frente Amplio, que no sabemos todavía, porque hoy día todavía está en posición fantasmagórica, tiene que configurarse definitivamente, tiene que nominar sus candidatos eventuales para la primaria. Aparentemente esta semana Luis Mesina aceptará la convocatoria que le hacen un par de fuerzas sociales para que sea uno de los candidatos potenciales, pero habrá que ver, pero esa es una respuesta, va a ser, si se logra configurar va a ser la única respuesta, y esto es llamativo, la única respuesta al momento político del país. No habría más respuestas desde el punto de vista estructural. Entonces a mí me llama la atención que lo que está pasando, porque efectivamente hay una escasez dentro del sistema político de capacidad para movilizarse frente a una problemática que es evidente. Ahora, Guillet puede hacer un esfuerzo más bien de configuración de escenario en términos de decir el Partido Radical volverá a entrar en conflicto con el centro político, la ADC, y tratará de
capturar ese espacio eventualmente. No lo sé, puede que intente algo por el estilo, puede que intente algo más estructural, va a tener que hacerlo si quiere tener solidez para un eventual gobierno, porque hoy día la estructura que se le presenta... ¿Dónde quedan, perdón, por ejemplo, Sentido Futuro, la coalición de Ciudadanos de Andrés Velasco con Amplitud de Lili Pérez, candidaturas independientes que puedan ir por fuera, de las que se han proclamado ya muchísimas, y uno podría esperar que aparezcan todavía más en este escenario de tanta anomia electoral? ¿Van a ser factor todas estas fuerzas independientes, alternativas o incluso candidaturas independientes? Recordemos que Franco Parisi hace 4 años fue un factor muy importante en la contienda presidencial. Se desinfló al final, pero fue un factor importantísimo. Hoy día uno le da la impresión de que para ese tipo de candidatos la pista está todavía más despejada que hace 4 años. Si no hay, disculpa, si no hay una, o sea, habiendo una primaria donde eventualmente hay 3 sectores, esas candidaturas se minimizan, porque quedan un poco de jamón de sándwich en el escenario, lo que le pasa un poco a Marco Enrique. Si no entra alguna de las primarias, al Frente Amplio le resulta imposible, es improbable a la nueva mayoría, por lo tanto queda una situación bastante inviable, pero en general es bastante difícil si se da un escenario de 3 coaliciones. Si hay un escenario, en cambio, de solo 2 coaliciones y se forma este archipiélago, eventualmente sí pueden las candidaturas independientes florecer más fácilmente. Yo quiero hacer un comentario a lo que estaba diciendo hace un momento Alberto. Yo creo que esta elección, a diferencia de otras que tuvimos antes, va a ser profundamente ideológica. Aquí, a diferencia de lo que fue la transición y los 20 años, había un gran consenso, ¿cierto?, respecto de la estrategia de desarrollo y la ruta del progreso, el rol de los privados, el rol del Estado. Creo que aquí nos vamos a enfrentar a 2 visiones profundamente distintas. Esto no se va a tratar, o eventualmente a 3, incluso 3. Y la nueva mayoría puede quedar débil en su proyecto reformista, y los progresistas se puedan mover hacia el bloque. Pero el punto es el siguiente: yo creo que el crecimiento puede ser una bandera para la centro-derecha, el empleo puede ser una bandera, pero lo que va a estar de fondo, el sustrato de fondo, son finalmente 2 visiones ideológicas que están en choque. Y que Alejandro Guiller, si es que llega a ser el abanderado, que hoy día quiere ser un continuador de este proyecto que en el fondo ve con desidia la obra de la Concertación, y que de alguna manera la centro-derecha paradojalmente pasa a ser la Concertación en ese cuadro, que es la continuidad de esos 20 años, de ese modelo, de esa estrategia de desarrollo. Creo que va a ser una cuestión bien central. Perdón, pero si es así como tú dices, uno podría esperarse que haya un debate de ideas. Exacto. Que se eleve el nivel, porque una confrontación ideológica solamente de adversarios... va a estar en la gratuidad, va a estar en la AFP y la... Yo no la veo, yo no la veo, y no la veo, y no la veo... Mi punto es que la batalla de fondo va a estar ahí, creo. Y yo veo que se tergiversa. Insisto en lo que dije al principio, yo creo que se ha tergiversado muchísimo. Porque insisto en algo que me encantaría ver, el desglose de la encuesta CEP, aun cuando sabemos que las encuestas están muy desprestigiadas en el mundo hoy día, pero tengo mucha curiosidad por verla, porque lo que hay, insisto, cuando uno mira las cualidades positivas y lo que plantean los ciudadanos, no es que no a las reformas en profundidad, no, es un rechazo a cómo han sido llevadas por este gobierno, cómo han sido planteadas en el Congreso, cómo ha sido la cocina, por ejemplo, de la reforma tributaria, que terminó siendo un fracaso porque siguen alegando que está mal hecha. ¿Cómo se ha solucionado el problema de gratuidad y de la reforma educacional? Mónica, por lo tanto, un grupo que tiene una convicción respecto a la reforma y al espíritu. Por lo tanto, y otros que en otro sector no lo creemos. Creemos que es un error. Por lo tanto, esta vez lo que yo creo es que la gente va a ser mucho más exigente. Si es así como tú dices, a la hora de definir cómo se resuelven temas tan complejos como qué va a ser la educación a partir del año 2018. Y sí tengo una certeza. IFP, salud. Y sí, ya lo dije, y sí tengo una certeza. Por favor, no hagamos el ridículo más proponiendo soluciones milagrosas para la delincuencia. Son las 10 de la noche con 38 minutos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Ciudadanos de CNN Chile. Estamos de vuelta después de días que también estuvieron marcados por el conflicto en la Araucanía, concretamente la situación en torno a la Machi Francisca Linconao y su huelga de hambre. Vemos el video y debatimos al respecto. Francisca Linconao ha sido clara.
libertad o muerte. Mientras no exista sentencia condenatoria, ella tiene que ser tratada como inocente. Lo que acá se está haciendo es incriminar a una persona bajo la ley antiterrorista que no deja ni siquiera el espacio a la presunción de inocencia. Me hubiese gustado que esas mismas diputadas, no las vi ni siquiera por derramar una palabra por la muerte de estos dos ancianos que fallecieron calcinados por estos grupos. Es producto del trabajo y la resolución autónoma de los tribunales de justicia. No podemos nosotros seguir aceptando que la debilidad del gobierno termine perjudicando una de las investigaciones por uno de los delitos más crueles que se ha cometido en democracia. Que el Ministerio Público no ha recibido ninguna presión de nadie. Pedimos que el gobierno se desistiera en su calidad de querellante. Que es impresentable que tengan el título de querellantes y actúen como defensores. Todos los chilenos tienen derecho a hacer las peticiones que tienen pertinentes, pero el gobierno es parte de este juicio y lo va a seguir siendo. A ver, una decisión judicial si entregarle o no el arresto domiciliario a Francisca Linconao, imputada por la Fiscalía por su eventual participación en un crimen cuyo juicio todavía no comienza, que se convirtió en un tremendo problema político. Ustedes lo vieron, gobierno, parlamentarios de oposición, oficialistas interviniendo en la materia y opinando. Hernán, ¿qué te pareció lo que ocurrió en estos días en torno a la intervención también del gobierno y de los parlamentarios en el caso? Sí, este es un tema obviamente complejo y donde hay muchas emociones, pero creo que hay una dimensión que creo que debemos cuidar, y estas son las instituciones. El fiscal Abbott dijo que aquí había una intromisión judicial, que el gobierno de alguna manera estaba ejerciendo una presión política. Yo creo que ahí hay una cuestión que, más allá de las opiniones personales, tenemos que respetar a tribunales y a la pega que está haciendo respecto de un crimen y donde hay una serie de ciudadanos que eventualmente están involucrados, más allá de si son o no son mapuches. Entonces yo creo que lo que debemos cuidar es que el Poder Judicial tenga la independencia y la autonomía para poder tomar las decisiones y que el gobierno cuide el rol que le corresponde. ¿Y lo ha tenido, es la pregunta, o qué tú crees que influyó? Porque hubo una decisión judicial que era, como no se había logrado la unanimidad para entregarle el arresto domiciliario a Francisca Linconao, se interpretaba que al ser ley antiterrorista no correspondía entregarle la libertad. Luego eso se revirtió. ¿Hubo influencia, hubo presión? ¿Influye eso en los jueces? Yo intuyo que las señales que tenemos es que aquí hubo una intromisión por parte del Ejecutivo, hubo una presión política para que tribunales dieran una resolución que no quiero tener que pronunciarme respecto de ella, si es correcta o incorrecta. Esa es la pega precisamente de tribunales, pero que creo que hubo una presión política para dar una salida a una situación particular, la hubo. Alberto, ¿hubo presión política? La hubo y dos veces. Una para darle una prisión preventiva gigantesca a una persona que no ha comenzado su juicio, de 9 meses, que es absurdo, donde las cautelares surgen como un mecanismo de bajar la presión a la opinión pública frente a las acciones de los políticos de derecha, frente a los requerimientos de ser más severos con la situación en la Araucanía, en medio de un conflicto que se había radicalizado. Y luego, efectivamente, hay una situación que me parece bastante obvia y muy lamentable también, es que el gobierno se querelle y luego mande a alguien a pedir que no para tanto. Eso es incomprensible. Entonces, aquí hay un déficit institucional del sistema judicial por intromisión política en el momento inicial, en la cantidad de tiempo que la Macha Linconao está, y luego, cuando la presión se cambia de lugar y hace la forma del péndulo y se va al otro lado, entonces también se acepta la presión para poder cambiar la medida. Yo creo que es un caso emblemático de pérdida de institucionalidad, es un caso grave. Yo creo que, obviamente, estoy muy en desacuerdo con la situación de la detención. Creo que además, y es un caso que se repite en Chile, desgraciadamente las cautelares se usan indiscriminadamente, contrario a lo que se habla de la puerta giratoria de la justicia. Está lleno de gente que no ha sido juzgada, que está presa. Eso deberían ser casos muy, muy, muy específicos, donde hay requerimientos especiales para que eso sea necesario, y no se cumple así, desgraciadamente. Creo que es un caso entero fallido desde el punto de vista institucional, político y jurídico. Yo quisiera agregar algo a lo que tú dices. Yo creo que, estando de acuerdo, creo que este es un caso emblemático donde todos intervienen. O sea, a mí me parece que las opiniones sobre lo que hace la justicia se manifiestan tanto en el oficialismo como en la oposición, de una manera brutal y desvergonzada. ¿Por qué? Porque la Araucanía se ha convertido en un conflicto que se trata de manejar políticamente. Y no hablamos de las cosas profundas.
No hablamos de cómo la corrupción, por ejemplo, en la venta y compraventa de tierras para los mapuches, la corrupción, y lo digo con toda convicción, se ha convertido en un tema que ha fomentado clientelismo, que ha creado un descontento terrible y que ha incluso ayudado a sectores más radicales a enfrentarse y a estar desconformes. Yo quiero decir, por ejemplo, a mí me parece inaceptable que en este caso no se hable del fondo de la situación. Yo no conozco a Francisca Linconao, lo único que he hecho es mirar el caso. Ella está presa por un testimonio, el testimonio de Perinao, que cuando entregó su primer testimonio en noviembre del 2013, no dijo nada relevante. 2 años después, cambió su testimonio. Es decir, Francisca Linconao está presa por un solo testimonio, un hombre. Perdón, voy a terminar. No es más complejo. No es más complejo. Y voy a decir por qué. No, porque si hay un solo testimonio, y ese testimonio entregado en octubre del 2015, después, finalmente, él se desdice y dice que todo lo que entregó allí fue hecho bajo apremio ilegítimo, es decir, tortura, y la otra prueba que hay es lo georreferencial de los celulares, que dirían que 4 de los acusados estaban en la casa de la Machi. Yo lo único que digo, hablemos en profundidad. Esa mujer, en las condiciones físicas que tiene, si fuera cierto lo que dijo el testigo estrella, no pudo haber hecho lo que dijo en su testimonio de octubre. Imposible. No tenía las condiciones físicas para haber hecho las carreras, el desplazamiento. No las tuvo. Entonces, yo diría, vamos al fondo del asunto, porque lo que estamos hablando es intromisión de distintos sectores. Y veamos... Cuando tú haces ese relato, dices que la Fiscalía entonces está persiguiendo por qué a Francisca Linconao. A mí me gustaría saber, yo creo que de repente, y esa es mi apreciación desde fuera, cuando uno analiza el proceso, es que está la presión que se ejerce desde los sectores políticos, insisto, desde gobierno y desde la oposición, que finalmente, y seamos claros, la Corte de Temuco ha tenido fallos muy raros. Hace poco tiempo, por mencionar un solo caso, en uno de los... Una cosa es la Corte y otra cosa es la Fiscalía. En uno de los juicios de violaciones a derechos humanos más terribles de Temuco. Aquí hay un asesinato. La Corte, la calcinación de 2 personas. Pero por favor, y claro la pregunta que sí. es, ¿qué pasa con esa investigación y esos responsables? Hernán, más allá, yo porque me llama la atención, condeno... ¿Por qué se habla de la Machi? Hablemos de Francisca Linconao. Hablemos Hernán, de yo personas, condeno el asesinato... de ciudadanos chilenos, que pueden además ser mapuches o no. Pero ese no es el problema de fondo. Hernán, la pregunta el asesinato está entonces, fuera de cuestión que nosotros todos en esta mesa. Bueno, todos en esta mesa. Ese es el bien jurídico fundamental a proteger, la Pero vida de las personas. Ese es otro cuento. Y que nosotros lo que tenemos que exigir es que la Corte de Temuco, las policías de Temuco, actúen autónomamente. ¿Autónomamente bueno, de ese quién? Es mi punto. Y yo tengo serias dudas. Y estoy citando un ejemplo. La Corte de Temuco, en un crimen brutal, que significó el simulacro es que no nos corresponde poner en sospecha... ¿Puedo decir el fallo? En un crimen brutal, tan brutal, insisto, tan brutal como el asesinato del matrimonio Luxinger, que murió quemado, que es horroroso y merece toda la condena. Bueno, en un fallo de la Corte de Temuco sobre el atentado al Fortín, que no fue atentado, que masacraron a una cantidad de personas que nunca habían empuñado un arma en Temuco. Bueno, estaba involucrado el hermano del comandante en jefe, y hubo presión incluso desde la Corte Suprema, y lo dejaron libre. O sea, no estamos hablando de la única intromisión que existe, no estamos hablando de una independencia de la justicia en algunos fallos. Lo que nosotros tenemos que bregar en Chile es porque las condenas sobre crímenes monstruosos sean de verdad autónomas. Mónica, que no haya un castigo para una y en otros que se deje libre. Para hacer ver la discusión solamente, pero estamos hablando por un lado de los tribunales, pero cuando hablamos de la acusación o de las formalizaciones, porque en rigor todavía no hay acusación, estamos hablando de la Fiscalía. ¿Tú crees que la Fiscalía está haciendo un caso presionada políticamente sin tener evidencia
contra las personas a las que ha formalizado? Yo lo que digo es que en este caso, si tú no analizas, hay un solo testimonio más unas georreferencias y los testigos que actuaron encapuchados, ¿no? Dicen que el Inconao no participó, dicen que otros participaron. Yo lo que me temo es que cuando uno analiza lo que está pasando, los atentados terroristas que hay en la Araucanía, yo creo que se ha ido fomentando, y lo digo de verdad con preocupación, un polvorín. Cuando un fiscal, que es el caso de Luis Chamorro, que investigó durante varios tiempos los atentados a las forestales, renuncia por motivos familiares a la fiscalía y meses después se convierte en lobista de la forestal más importante. Yo creo que ahí estamos frente a una situación que vale la pena analizar. ¿Qué es lo que digo yo? Ese polvorín necesita autonomía, intervención, los mejores policías. Si se deja crecer, vamos mal. Ok, Rafael. Sí, Alberto hace un rato atrás decía que hay un caso fallido, que duda cabe. Después la Mónica pidió que viéramos el problema de fondo que lleva, porque esto es un resultado de un problema que es más amplio y que tiene larga data. Voy a volver al final del día, después de tantos gobiernos, yo diría que este es un problema del Estado fallido. Aquí lo que ha habido es reiteradamente una manera equivocada de enfrentar el problema y por lo tanto las soluciones que se han buscado para resolverlo. Voy a volver por última vez a encuestas, más que para tratar de predecir algo, para tratar de entender. Hoy día salió una encuesta académica que tiene una parte relacionada con esto, pero yo invito a la gente a que en la página del CEP vea la encuesta al pueblo mapuche y a gente que vive en la zona, que se hizo el año pasado en mayo, está en la página web. Y, oye, fue una encuesta específica sobre este tema, no es una encuesta política, y uno ahí ve algunas cosas interesantes. En términos, por ejemplo, de reivindicaciones, hay una diferencia muy grande entre lo que el Estado, desde los distintos gobiernos de izquierda o derecha, ha tratado de hacer y lo que el pueblo mapuche manifiesta desea. Reivindicaciones en el ámbito de las tierras, en el ámbito de la representación en el Congreso, porque desconfían de las autoridades, no mapuches. Pero si esto es algo que lo hacen en Canadá, lo hacen en Australia, a mí no me parece que sea una cosa absurda de solicitar, pero no está en la discusión. Y un número que me pareció interesante para terminar de apoyar lo que tú decías, Mónica. Esta cifra cambió mucho. El año 2006, que fue la vez anterior cuando el CEP hizo la misma encuesta al mundo mapuche, la primera vez, 10 años después la hizo ahora, 2016, cerca de 30% de la gente que respondía no justificaba la violencia nunca. 30%. O sea, 70% la justificaba en algún contexto. Hoy día, 60% no la justifica nunca. Digo yo, en ese mundo, no estoy hablando de los santiaguinos que miramos esto a través de la televisión. O sea, tampoco nos pueden decir que esto está siendo agrandado. La gente que vive allá y que es del pueblo mapuche está respondiendo anónimamente que la situación que están viviendo es, como dices tú, un polvorín. Sí, a ver, yo creo que yo separaría dos cosas distintas. Uno, nuestro sistema judicial en su totalidad, incluyendo Fiscalía, incluyendo los tribunales de justicia, está siendo sometido fuertemente a presiones políticas y desgraciadamente eso ha funcionado, ¿no? Y yo creo que hay suficiente evidencia al respecto y hay un problema en el Estado de Derecho chileno. Frente a esto, una problemática como la de la Araucanía, que es una problemática de alta intensidad política y de gran dificultad, donde además hay un punto que yo quiero remarcar. Todo lo que estamos viendo es una sintomatología, porque aquí el conflicto se da entre actores que son actores que no tienen la condición estructural para establecer el conflicto total. Me explico. Aquí estamos hablando de los agricultores versus algunas comunidades mapuche. Esos dos actores no explican el conflicto de la Araucanía. El conflicto de la Araucanía tiene mucho más que ver con la irrupción de las grandes forestales y tiene mucho más que ver con la incapacidad del Estado chileno política, o sea, un problema económico y un problema político, la capacidad del Estado chileno de establecer políticas adecuadas, no solo para ese lugar, sino que en general para todos los lugares específicos en Chile, y especialmente para lugares con alta densidad política y cultural. Bueno, eso junto, o sea, un sistema que acepta presiones políticas y una alta intensidad política, evidentemente muestra una condición de falla. No estamos en el tiempo y tenemos que ir al resultado de la encuesta de Ciudadanos en CNN Chile, una encuesta sobre el tema que conversamos al principio del programa, si Alejandro Guiller será finalmente o no el candidato de la nueva mayoría. Aquí están las respuestas del respetable público de Ciudadanos de CNN. 64% dice que sí, que Guiller será el candidato de la nueva mayoría. 36% dice que no será Guiller el candidato de la nueva mayoría. Es lo que ustedes opinaron en nuestra encuesta a través
de nuestras redes sociales. Mónica, Hernán, Rafael, Alberto, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a ustedes. Despedimos Ciudadanos. El próximo lunes volvemos con el debate a las 10 de la noche en CNN Chile. Muy buenas noches.